Amigos, esta es la segunda parte. Si no han visto la primera, los invito a que la vean. Puede ser antes o después de este video. Ya llegamos a la segunda parcela. Esta parcela es de Edgar. Aquí vamos a igual, a que vean cómo se ve aquí la expresión del híbrido. Este es otro híbrido diferente. De hecho, el híbrido anterior, hablando genéticamente, tenemos, ya vieron que lo dividimos entre tres, pero hablando ya de la genética que puede llegar a tener, es dividirlo entre 2.5, que 2.5 granos harían los tres. Este no es tan pesado como ese, pero sí es pesado también. Aquí vamos a poder observar, aquí una de la orilla, cómo es. Aquí está picada por los pájaros. Aquí podemos contar el número de carreras. Ahorita le voy a dejar todos los datos ahí de número de carreras, número de hileras. Esta de la orilla igual no la vamos a considerar para nuestra estimación, pero vamos a entrar a ver esta parcela y ustedes pueden ver cómo se encuentra ahorita en planta, y los datos los vamos a ir sacando y se los vamos a ir poniendo aquí a un lado. Observar este híbrido que tenemos aquí. Ya contamos ahorita con la cinta, pusimos nuestros 10 metros. Los datos son 52, 57, 55 y 64, teniendo un promedio de 5.7 plantas por cada metro. Ya multiplicándolo, porque también tiene una distancia de 76 centímetros, obtenemos que se sembraron por hectárea 75.810 plantas. Entonces aquí vamos a ver, comparada a la primera, que tenemos menos plantas, pero podemos ver el desarrollo que tienen aquí, estas de aquí. Ahorita van a ver cómo están las mazorcas. Tenemos que buscar también el tipo de suelo, lo que estamos haciendo desde un principio, planificar bien tipo de suelo, híbridos, climas, cantidad de retención de agua, para poder tener los mejores resultados. Ahorita vamos a contar el número de hileras, número de granos, pero primero vean el corte aquí que tenemos. Miren cómo están las mazorcas aquí del medio. Vamos a sacar una promedio. Son mazorcas, este híbrido genera muchas mazorcas muy similares aquí, como pueden observar. Pues vamos a tomar, esta no la vamos a tomar como promedio, porque realmente yo la veo un poquito más grande que lo general, pero teniendo esta mazorca, vamos a observarla. Ya considero que es un promedio. Aquí vamos a ver la diferencia entre estas dos, aunque estas también las obtenemos de aquí de en medio, como pueden observar, pero un promedio más general. Puede que haya unas, estas están muy iguales, la verdad. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carreras, que es lo que tiene esta mazorca, y la vamos a ver de largo cuánto tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 granos. Vamos a multiplicarlos por las 20 hileras y vamos a tener 720 granos. Entonces vamos a dividirlo también entre 3. 720 granos entre 3 son 240 gramos que nos va a generar una mazorca. Si lo multiplicamos por la densidad, que son 75.810 plantas, el estimado de nuestro rendimiento, a pesar de que tenemos menos planta, con la cantidad de hileras, con la cantidad de granos, vamos a tener que son 18 toneladas, 200 kilos, que está generando la parcela. Es una exageración, la verdad, pero es una estimación, como les comento, pero nos estamos dando idea de cómo están las parcelas, ya hasta no ver con más métricas, que incluye el peso del grano y todo lo demás, para ver si fue bien nutrido. Vamos a obtener los resultados. Vamos a la siguiente parcela. Ya llegamos a la tercera parcela. Esta parcela, como pueden observar, está en medio de otro cultivo, que es el cultivo de la caña. Y aquí no le vamos a cortar mazorcas en la orilla, porque ya veo que aquí la gente que pasa por aquí ya le tumbó muchas mazorcas. Entonces, para ya no agarrar de aquí, solamente vamos a tomar las medidas en medio. Vamos a entrar. Aquí nos encontramos en la parcela de nuestro amigo Braulio. Aquí vamos a observar el mismo híbrido que vimos en la primera parcela, nada más ya vimos la densidad, es diferente. Aquí ustedes van a observar, ya sacamos, en el primer surco se tuvieron 51 en los 10 metros, en el segundo 52, en el tercero tenemos que tiene 58 y 64, teniendo un promedio de 5.625.
¿Cuántas plantas por hectárea? Multiplicando por 13.300, vamos a tener 74.800 plantas por hectárea. Aquí vamos a ver la diferencia que hay en densidad. Por eso es muy bueno conocer los híbridos, en qué densidades reaccionan mejor. Eso vamos a hablarlo de genética, la nutrición que se le va a dar y el manejo diferente que se les da para ver cuáles son las mejores condiciones para poder sacar el mejor rendimiento. Por eso tenemos unos trabajos especiales para eso, para dedicar a cada híbrido su mejor manejo, densidades y todo lo que le podamos hacer. Aquí vamos a observar la cantidad de mazorcas que vamos a tener y los tamaños. Ahorita vamos a buscar el tamaño promedio, como pueden ver. Aquí tenemos un poquito de desarrollo mayor. Aquí pueden observar, a mí esta se me hace una mazorca grande dentro de los que son la parcela. Son mazorcas grandes. Estas son más mediana, grande. Yo tanteo que estas son las más pequeñas que tenemos aquí, así dentro de los tramos. Y bueno, aquí la diferencia. Voy a cortar una grande aquí de adentro y una, vamos a ver una promedio. Que esta es una de las pequeñas, pero podemos observar aquí las medias. Vamos a irnos por esta media. Vamos a contar el número de granos de cada una. Vamos a dejar esta que es un poquito más grande para evaluar la otra con números ya. Vean, una más grande, una más pequeña. Nos vamos a ir con esta para la estimación. Tenemos que la mazorca tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreras. Vamos a ir ahora el número de granos que tiene, uno por cada hilera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 granos. Entonces, si multiplicamos esto, vamos a tener 560 granos. Lo vamos a dividir entre 3 y nos va a dar un resultado de 186 gramos por cada mazorca. Aquí yo creo que tenemos un tamaño un poquito más grande que vamos a tener. No tenemos tan pequeñas, pero sí va a estar más grandes que pequeñas. Aquí, si lo vamos a multiplicar esos 186 gramos por las plantas que tenemos aquí, nos va a dar que tenemos 13 toneladas, 950, 960 y tantos, casi las 14 toneladas. Entonces, vamos a pasar a ver otra parcela para que puedan observar otro híbrido. Hola amigos, ya llegamos a la cuarta parcela. Creo que va a ser la última, ya para no se enfaden de tanto video. Y aquí tenemos una parcela de nuestro amigo Alfonso. Aquí tenemos una de las mazorcas de la orilla. Yo creo que es una de las parcelas más avanzadas que tenemos aquí en la zona, de las primeras que se sembraron. Y estos son, vean, de la orilla cómo están. Estos ya están llegando todavía un poquito más que las otras. Aquí podemos ver las mazorcas, pueden verlas de la orilla. Y ahorita vamos a ver la parte del medio. Aquí nos encontramos en la parcela, ya dentro, ya contamos la densidad que tiene. Sacamos un promedio de 5 plantas por metro. Aquí vamos a tener un mayor desarrollo de cada una de las mazorcas por la menor cantidad de densidad. Y podemos observar aquí cómo están las mazorcas. Estas son tirándole pues ya casi todas a grande. Aquí vamos a tomar una promedio, vamos a buscar qué promedio nos gusta aquí. Y vamos a elegir, esta está más grande. Vamos a irnos por esta. Y aquí tenemos un muy buen llenado. Ahorita lo que estábamos observando de una de las mazorcas. Aquí vamos a contar el número de carreras que tiene y el número de granos por carrera. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carreras. Vamos a multiplicarlo por el número de granos que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 granos. Estamos hablando que esta mazorca nos va a generar 648 granos, dividido entre 3, son 216. Por la densidad que tenemos de 67.500 plantas, vamos a obtener un resultado de 14 toneladas y media aproximadamente. Entonces, espero y les haya gustado este video. Hasta aquí lo vamos a dejar. Espero y les haya servido de algo. Aquí dejen en los comentarios cómo les parecen las parcelas que fuimos a ver, cuál les gustó más. Como les digo, es un estimado. Ahorita no estamos metiendo peso ni demás, pero vamos a comparar así muchas parcelas en estos días y después vamos a tener, ya que esté seca la planta, otra forma de evaluar el estimado del rendimiento un poquito más certera, y eso mismo lo vamos a comparar a la hora de que se trillen o los rendimientos reales, para ahora sí tener el resultado exacto. Nos vemos en los siguientes videos. Lo importante también de las estimaciones que estamos haciendo es de no dejarnos guiar o influir por querer tamaños grandes, tamaños chicos, sino realmente fijar un promedio que estemos observando. Es estar practicando para poder saber y un poquito estimar más, porque vamos a poner la diferencia entre estas dos mazorcas que estaban juntas. Esta que ya acabamos de calcular comparada a la otra más grandecita, son 18 hileras por 35 granos. Estamos hablando de 630 granos entre 3, 210 gramos que nos generaría con este tipo de mazorcas. Si lo multiplicamos por las 74,000 plantas que tenemos, poquito más, vamos a obtener 15 toneladas 710, comparado a la otra que la estimación son casi las 14 toneladas. Estamos teniendo la diferencia de 1 tonelada 700 kilos por una mala estimación. Entonces es importante elegir bien